Dios bendiga grandemente este día, el cual comienza. Sea el Señor añadiendo bendición sobre bendición. Que puedas ver el avance, que puedas ver cómo tú caminas y muchas cosas son enderezadas al paso que tú camines de la mano del Señor Jesucristo, de la mano del Espíritu Santo de Dios, porque es imprescindible caminar de la mano del Señor para que veamos tiempos buenos, tiempos de refrigerio, tiempos de mucha bendición. Van de acuerdo a la obediencia, van de acuerdo a nuestra manera de afrontar las situaciones dirigidos por el Espíritu. Por eso es importante cada día que nosotros busquemos el rostro de Dios. Cada día que doblemos nuestra cerviz delante de Él y le pidamos y entremos a su presencia con acción de gracias y podamos decirle: Señor, ayúdanos. Señor, aquí estoy, te necesito. Clamando a Él, rogando a Él, para que así Él pueda derramar sobre nosotros la sabiduría necesaria para poder tomar las decisiones correctas. Todos los días nos vemos enfrentados a tomar decisiones, a saber qué hacer, qué decidir, qué paso dar. Porque el Señor nos hizo seres capaces, pensantes. Por eso tú y yo tenemos que diariamente afrontar situaciones en las cuales inmediatamente debemos decidir y otras tenemos que pensar para hacerlo. Por eso es necesario ponerle nuestra vida al Señor, que nuestra vida esté dirigida por Él, porque hay cosas que Él ve que nosotros no vemos. Hay cosas que ante nuestros ojos están ocultas, pero ante los ojos de Él están en evidencia. Necesitamos mirar conforme el Espíritu, que hay más allá de un espejismo, que hay más allá de una aparente bendición. Necesitamos tomar decisiones con conciencia y en el Espíritu. La palabra de vida para este día está en el libro de Proverbios, el capítulo 2, el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría necesaria para poder decidir en el Espíritu? Viene de Él, de nuestro Dios. Viene de Él la sabiduría plena, el conocimiento, la inteligencia. Porque hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica que habla el libro de Santiago. Y esa sabiduría me lleva a la vanidad, me lleva al engrandecimiento, me lleva a este mundo, a lo terrenal, a lo pasajero. Pero la sabiduría celestial me ayuda a avanzar en el Espíritu y a decidir conforme Dios quiere que yo decida. Una persona sabia es una persona que no es obstinada, sino que sabe escuchar, que se deja guiar por el Espíritu Santo. Una persona sabia es aquella que va a desarrollar la aplicación correcta de todas las capacidades que Dios le ha dado. Va a saber cuándo callar y cuándo hablar. Va a usar cada característica que Dios le ha dado, cada virtud que el Señor le ha dado. Va a saber usarla. Va a saber aplicar la inteligencia de una manera apropiada, sin atropellar a nadie. Una persona sabia es aquella que va a recibir el consejo y la instrucción de Dios. No la va a menospreciar. Y también va a saber cuando Dios use instrumentos para hablarle. Esa es una persona sabia. Aquella que va a discernir cuando habla el hombre y cuando habla Dios.
Por eso es muy necesario y es una petición que nosotros debemos de tener en cuenta siempre. Decirle al Señor: ayúdame, Dios, quita toda necedad de mi vida. No quiero ser una persona obstinada, porque una de las primeras características de una persona necia es que es obstinado. La persona obstinada es aquella que se empecina en hacer algo por encima de cualquier situación sin importar las consecuencias. Es una persona que no le importa cuánto vaya a pagar o qué circunstancias o cuánta gente se lleve por delante con tal de llevar un fin a cabo, porque simplemente lo quiere hacer. Se ha obstinado en algo. No mide las consecuencias. Mas cuando la sabiduría corona nuestra vida, habrá gracia y palabra sabia en nuestra boca. Habrá cordura, habrá sensatez, habrá prudencia. No despreciaremos la dirección del Espíritu Santo, sino que estaremos atentos al Espíritu Santo de Dios, a los consejos que vienen del Señor. Amaremos su palabra, nos deleitaremos en ella. Entonces sabremos qué es lo valioso y qué no es lo valioso. Porque cuando no se es sabio, se valoran las cosas que realmente no valen. Y perdemos el tiempo neciamente. Por eso debemos siempre rogar a Dios una y otra vez para que la corona de nuestra vida no sea la necedad, que no nos corone la obstinación, que no nos corone la rebeldía, que no nos corone la testarudez, que no seamos tercos, obstinados, que seamos de aquellos que claman al Señor por la inteligencia y por la prudencia, y que buscan más la sabiduría de Dios que aún los bienes de este mundo. Porque entenderemos entonces que verdaderamente tememos a Dios, tememos su palabra, tememos los mandamientos estipulados por Él, sus leyes, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas serán para nuestra vida un deleite. Entenderemos verdaderamente sabiduría, doctrina, conoceremos sus razones prudentes, recibiremos el consejo con agrado que viene de Él, su consejo que está lleno de prudencia, de justicia, de juicio, su consejo que es equidad para nuestra vida, que nos llevará a la sensatez y al poder decidir en Él, en el Espíritu verdaderamente, que nos dará cordura, que no nos dejará desviarnos tras los consejos de los ignorantes, que no nos dejará más caer en sendas engañosas. Entonces no tropezaremos con negocios torpes y no estaremos perdiendo el tiempo recogiendo frutos malos, o perdiendo el tiempo tras la prosperidad de los necios en negocios absurdos donde lo que hacemos es quemarnos y aún desacreditar el nombre de Dios. Porque cuando nosotros tomamos de Dios la sabiduría que viene de Él, Él ordena todo en nuestra vida. Él sacará de nosotros todo aquello que nos sirve, todo aquello
que aún ha estado allí, que me ha llevado a la necedad, consejos malos de personas dañadas, de personas que tal vez tuvieron un hogar y no lo tienen, y son personas que han sido tóxicas, que han dañado sus hogares, y lo que han hecho es dar mal consejo aún a cuantos jóvenes o jovencitas imprudentes reciben el consejo de los necios y buscan apoyarse en ellos, trayendo para su hogar un desvarío, trayendo para su hogar cosas funestas, trayendo cosas torcidas que traerán daño aún a sus mismos hijos, porque siguen el consejo de los necios. Mas si nosotros, como siervos de Dios, como hombres y mujeres de Dios, nos rodeamos de gente justa, guardadora de verdad, de la verdad de Dios, y nos rodeamos de la sabiduría de Dios, y le pedimos al Señor que nos llene de su instrucción verdadera, de su palabra, y atendemos a los consejos de Él que brotan del altar de Él, del corazón de Él, en palabras de sabiduría, y le buscamos en la palabra, y le buscamos en cada libro de la palabra. Entonces comprenderemos que todo lo de Él está lleno de sabiduría, de riqueza, de ciencia que es más preciosa que el oro, que la plata, que va a traer buenos días a mi vida, a mi casa, que va a llenar mi corazón de lo que es verdaderamente valioso, de lo que verdaderamente vale, de aquello que verdaderamente va a ser una herencia para mis hijos, va a ser una herencia en rectitud, va a ser una herencia en perfección, en madurez. Porque cuando ellos tengan que decidir, cuando ellos tengan que pararse y decir un no, lo van a hacer en sabiduría. Sabrán que tuvieron un ejemplo de unos padres que decidieron en Dios, de unos padres que les dieron a comer un fruto de sabiduría, de unos padres que caminaron en fe, que vivieron una vida en humillación y entrega delante de la presencia de Dios, que no escogieron el camino de los prevaricadores, ni cogieron consejo de los malos, ni corrieron tras la avaricia de los necios, sino que ciertamente llenaron su corazón del consejo de Dios, del consejo santo de Dios. Por eso hay que clamar, mis hermanos, clamar al Señor y rogar al Señor para que seamos llenos de la sabiduría de Dios, que es la que enderezará, la que enderezará lo torcido. Porque la sabiduría de Dios es Cristo. Él es la sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios, es Cristo. Si nosotros vemos el libro de los Proverbios, está lleno de sabiduría. Vemos del capítulo 1 al capítulo 9, vamos a encontrar toda una riqueza de la sabiduría de Dios, y vamos a ver que la sabiduría de Dios es el Señor Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios. A Él debemos correr, a Él debemos pedir que nos llene de su espíritu, que nos lleve más allá de lo que los ojos humanos pueden ver, a decidir no por este mundo ni por los estándares de este mundo, sino a decidir por el Espíritu de Dios, por esos niveles espirituales a los cuales el Señor nos quiere llevar y nos quiere conducir a las alturas, a seguir las veredas justas del Señor, las veredas rectas del Señor, porque nada torcido, nada mentiroso, nada engañoso puede permanecer delante del Señor. Por eso nosotros no podemos olvidarnos de la palabra de Dios, sino atarla a nuestro cuello, mantenernos en la presencia de Dios y clamarle a Él en todo tiempo,
para que no se aparte de nuestra vida el bien y la misericordia, para que de nuestra boca salga palabra sazonada con sal, palabra que va a ser restauradora, vivificadora, palabra de misericordia, de verdad, palabra de gracia para muchos, para poder ayudar a muchos, para ser ayudadores, para ser consoladores, para ser de aquellos que reflejan verdaderamente al Señor y que le reconocen en todos sus caminos. Entonces seremos un buen testimonio en nuestras decisiones y en todo lo que afrontemos, porque seremos testimonio para muchos. Y todos tus tropiezos y todo lo que tú has vivido serán lecciones. No van a ser allí una cárcel donde tú caes y quedas allí señalado. No, levántate de allí. Si has pecado en la necedad, si has escogido y has tenido decisiones malas, mira, levántate en el nombre poderoso de Jesús y a caminar en la sabiduría de Dios y a decidir en la sabiduría de Dios, porque hay un camino por delante y el Señor tiene la puerta abierta para seguir adelante, el camino recto para decidir en Él, para amarle y para que Él sea quien vaya adelante capitaneando tu vida y tu casa para testimonio de muchos. Oro por tu vida para que sea el Señor Dios Todopoderoso llenándote de sabiduría del cielo, para que sepas escoger, decidir y afrontar cada decisión de la mano poderosa del Señor Jesucristo y en la dirección del Espíritu Santo de Dios, que es tu consolador, tu ayudador y a quien debes clamar, porque Él está presto allí para ayudarte en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.